Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. Uno tiene que ver con nuestra economía. Hablaremos del presupuesto general 2022 con el hombre más importante en esta materia, el ministro de Hacienda, Óscar Llemosas. El segundo bloque vamos a hablar de otro tema del que ya venimos hablando de hace 1 año y medio, el del coronavirus. Cómo está la situación en Paraguay, cómo va a seguir el proceso de vacunación y cómo quedará el sistema post-pandemia, con el viceministro de Atención Integral de la Salud, el doctor Hernán Martínez. Y el último bloque vamos a tratar de hacer un resumen de lo que pasa en nuestro país en materia económica y social. Y haremos un análisis de la coyuntura social, si está colaborando o no para el crecimiento, con el economista Carlos Fernández Valdovinos. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presentes en los mejores restaurantes del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y volvemos. En Bristol, aprovecha solo por esta semana una cuota de regalos en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02. Precio normal 18 cuotas de 118.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aprovecha todos los beneficios que tus tarjetas de crédito regional tienen para vos. Hasta 6 cuotas sin intereses en todos los comercios de venta de productos electrónicos del país. Conoce las bases, condiciones y locales ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp al 071 21 90 900. Regional. Creemos en vos. Bien, estamos en comunicación con el ministro de Hacienda, Óscar Llemosas. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Como siempre, un gusto estar contigo en este programa. Bien, antes de comenzar, usted sabe que estaban reunidos el ministro del Interior, el comandante de la policía, con el presidente de la República. Por las noticias, Carlos. Sí, y le comento que acaba de terminar esa reunión y no hay cambio ni de ministro ni de la policía, el comandante de la policía. No dieron declaraciones, no brindaron declaraciones algunas, pero aseguraron que siguen en sus cargos, después de todo lo que pasó hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana con este tema. ¿Cuánto de aumento ya tiene la Comisión Bicameral al presupuesto, ministro? Bueno, Carlos, si bien nosotros participamos de manera muy activa en todo el proceso de defensa de los presupuestos institucionales ante la Comisión Bicameral, los números muchas veces no son muy precisos, ¿verdad? Sí. Muchas veces la prensa toma números de intercambio de conversación que se puede dar entre la autoridad y los congresistas, pero tomando un poco los números que están saliendo en la prensa, se hablan de unos 200 millones de dólares aproximadamente de pedidos adicionales que ya recibió la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y le pregunto algo, ¿ustedes cuando elaboran el presupuesto hablan con los ministros, con los directores de entes relacionados con el Ejecutivo? Me imagino que sí, ¿verdad? Así mismo, Carlos, el proceso presupuestario... ¿Cómo es que elaboran eso y
El Se proceso envía el presupuesto y después presupuestario, se van y le piden allá aumento, ministro. el proceso presupuestario, Carlos, inicia ya en el mes de abril, ¿verdad? En el mes de abril, cuando el Ministerio de Hacienda determina ciertos lineamientos y topes, las entidades tienen 2 meses para trabajar en sus presupuestos institucionales. En ningún momento el Ministerio de Hacienda le induce a las entidades a asignar los recursos a tal o cual gasto. Son las autoridades de cada entidad las que priorizan los recursos que son destinados. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es consolidar esos presupuestos institucionales. Si existen recursos excedentes en base a las proyecciones que podemos hacer o la capacidad que podamos tener de endeudarnos, se definen las prioridades, esto ya en un trabajo con el presidente de la República, y ese es el presupuesto que se envía al Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender ese proceso porque finalmente la priorización inicial parte de las entidades, ¿verdad? Claro. Y bueno, ¿y cómo si es que ya está priorizado, si ya está conversado, dialogado incluso con el presidente? Se va al Congreso y se van todos y piden aumento, porque ya no lo pidieron antes. Bueno, están también los pedidos adicionales que hacen las entidades, Carlos, y justamente en ese proceso de priorización que hacemos ya en instancias del Ministerio de Hacienda, es que se asignan los presupuestos adicionales conforme a esa priorización que se hace, ¿verdad? Lo que nos da a entender es que todo lo que quedó fuera, obviamente, no alcanzaron los recursos, porque las necesidades siempre son infinitas y los recursos son limitados, y más aún en un contexto como el que estamos ahora, Carlos, donde por un lado venimos de 2 años de una baja recaudación tributaria, nos estamos recuperando apenas en estos meses, y por otro lado tenemos desafíos muy importantes para el año que viene. El sistema de salud hay que sostener, la pandemia todavía no terminó, si bien hoy estamos en un periodo de bajo contagio y baja tasa de mortalidad, hay que estar preparados para el año que viene, y si por Dios quiera que no haya una tercera ola, el sistema tiene que estar preparado para atender otro tipo de dolencias, ya que nuestro déficit en materia sanitaria es histórico y por primera vez se pudieron por lo menos llegar a ciertos indicadores mínimos. Entonces ese es el primer desafío que tenemos para el año que viene. Sostener todo lo que ya se hizo. Sostener en la medida que se pueda, porque seguramente escuché que después vas a hablar con el viceministro de salud. Las necesidades del sistema de salud solo son también muy importantes, ¿verdad? Que es imposible de un año a otro poder dar respuesta a todas las necesidades que pueda tener el sistema de salud. ¿Cuánto le pidió salud, por ejemplo? Bueno, si tomamos como referencia los pedidos adicionales que recibimos en ese proceso que te mencionaba de consolidación del presupuesto del Ministerio de Salud, planteó como $1.000 millones adicionales, ¿verdad? Ustedes le dijeron que es imposible por el momento. Es imposible, sí le asignamos de las posibilidades que nosotros tenemos para el año que viene unos $200 millones adicionales. Es decir, que el presupuesto de salud para el año que viene es incluso superior al presupuesto de este año con pandemia. Ahora estamos hablando de un presupuesto que va a estar por encima de los 8 billones de guaraníes, cerca de 7% más que el presupuesto inicial de este año, que es un presupuesto con pandemia, que es un tema no menor, como te decía Carlos, y ahí se refleja esa priorización que te hablaba desde el Ejecutivo al sistema de salud, ¿verdad? Exacto, y que, bueno, pero se hace el presupuesto, se van y tratan de conseguir más. Educación veo que también, ¿qué va a pasar con los maestros y ese 16% que piden? ¿Se les va a dar o va a ser imposible el año que viene? Nosotros planteamos dos situaciones para el año que viene, Carlos. Por un lado, este año tenemos que definir, en base a lo que está establecido en la ley de presupuesto vigente, cuánto va a ser el aumento salarial en el último trimestre de este año. El planteamiento inicial del Poder Ejecutivo es 8% de aumento. Eso obviamente tiene un impacto todo el año que viene. Entonces también en el presupuesto del año que viene se establece la vigencia de ese 8% a partir de enero, ¿verdad? Eso tiene un costo importante, ¿verdad? Estamos hablando de cerca de $60 millones adicionales que incorporamos al presupuesto de salud para el año que viene para dar cobertura, para el MEC, para dar cobertura a ese 8%. Por otro lado, volvimos a incorporar una redacción similar a la de este año de la ley de presupuesto que se puede otorgar o continuar con el proceso de gradualidad en la mejora de los salarios del sector docente, similar a la de este año, de acuerdo a las condiciones de los ingresos que pueda tener el Tesoro. Ahora, entonces, ¿y qué va a pasar si los docentes se plantan y le dicen, no, queremos este año el 16%, no nos contestamos con el 8%? ¿Qué va a pasar?
Y es complicado, Carlos, ¿verdad? Como te decía, tenemos grandes desafíos para el año que viene, tenemos limitaciones, o sea, no podemos comprometer más recursos de lo que nosotros estimamos. Como te decía, irnos al 16% implica 30 millones de dólares este año, más 120 millones de dólares el año que viene. Estamos hablando ya de 150 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, es un monto importante y finalmente yo creo que todos tenemos que entender la situación en la cual estamos, Carlos, ¿verdad? Estamos en un proceso de transición después de una de las crisis más importantes mundiales que no solamente sufrió Paraguay, sino todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares menos de ingresos tributarios que tuvimos en estos 2 últimos años. Entonces, y la demanda de mayores gastos de parte del Estado, el esfuerzo que se hizo el año pasado para atender o tratar de mitigar la pandemia fue muy importante, y todo eso hay que tener en cuenta en este periodo de transición, ¿verdad? Va a ser imposible creer de que la pandemia ya se superó y que el año que viene podemos dar respuesta a todas aquellos planteamientos, que muchos de ellos son justos, ¿verdad? Son reclamos justos, pero lastimosamente no tenemos las condiciones de poder atender todo el año que viene, ¿verdad? Bueno, de estos 200 millones de aumento que ya tiene la Comisión Bicameral, que puede ser más, pero ojalá que sea menos cuando se discuta en las cámaras del Congreso. De todas formas, ¿cómo se va a financiar si ya es muy ajustado el presupuesto del 2022? ¿Cómo se va a financiar si se aumenta 200 y probablemente se aumente mucho más? Recursos adicionales, Carlos, nosotros no vemos, ¿verdad? Por el lado de los ingresos tributarios, nosotros estimamos un crecimiento del 8%, que es un crecimiento razonable, dada la coyuntura económica. Nosotros estamos previendo un crecimiento nuevamente el año que viene en la economía del 3,8%, una inflación del 4%. Entonces, este crecimiento planteado a los ingresos tributarios responde a estas variables macroeconómicas. Aumentar más allá de eso yo creo que va a ser irresponsable, porque estamos generando finalmente falsas expectativas, estamos asignando gastos sobre una estimación de ingresos que no se va a cumplir. Entonces, al final del día, esos gastos no van a poder ser ejecutados porque no están los recursos detrás, ¿verdad? Por el lado del endeudamiento también, nosotros planteamos una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares. Creemos que eso es un monto razonable. Ir más allá de eso también va a ser muy complicado y puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de nuestra economía. Entonces, el único ejercicio que le queda al Congreso, si es que quiere atender a estos pedidos, es ver alternativas de reasignación dentro del presupuesto, ¿verdad? Eso significa quitarle a otro para darle, para cumplir con algunos sectores. Así mismo. Eso es lo único que ustedes pedirían que se haga. El primer pedido que nosotros siempre hacemos al Congreso es que se respeten los topes, ¿verdad? Ellos tienen toda la autorización constitucional y legal para reasignar esos recursos. Sí le pedimos siempre que podamos estar al tanto de esas reasignaciones, porque finalmente nosotros construimos un presupuesto en base a esas priorizaciones que te mencionaba, y cualquier reasignación que se pueda hacer puede poner en riesgo el cumplimiento de algunos de los programas que pretende llevar adelante el Ejecutivo el año que viene. Ministro, el año que viene vamos a poder pagar la deuda que tenemos que cumplir en el 2022. Sí, Carlos, nosotros prevemos en el presupuesto recursos para dar... ¿De cuánto más o menos? Bueno, si juntamos lo que es el pago de los intereses más el capital, estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares. Si hablamos solo de intereses, estamos hablando de poco más de 500 millones de dólares. Esos recursos, conforme a nuestra ley de administración financiera, tenemos que cubrirla con impuestos, es decir, con recursos... ¿Cuánto interés se paga anualmente por la deuda que tenemos? Y está en torno a los 500 millones de dólares, Carlos. Es mucho, ¿eh? Sí, creció por consecuencia de la pandemia. Hay que recordar el endeudamiento que tuvimos que tomar el año pasado. Nosotros estamos en niveles cercanos a los 350, 400, y da un salto entre el año pasado y este año en concepto de intereses, pero fueron recursos necesarios para poder mitigar el impacto de la pandemia, y creo que finalmente cumplieron con ese objetivo. Paraguay terminó siendo el país menos afectado en materia económica dentro de la región como consecuencia del COVID, y eso no es casualidad, Carlos. Pero puede ser el que más rápido se recupere también, ¿o no? También, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una estimación de crecimiento de 4,5%. Hay países que van a crecer más, pero es por un efecto rebote más que por un crecimiento que se pueda dar este año. Tal caso creo que de Perú, que tuvo una caída
por encima del 7% el año pasado, y este año hay estimaciones de crecimiento que hablan de recuperar esa caída. Nuestro país más que va a recuperar lo que cayó el año pasado. Nosotros tuvimos una caída de 0,6 y estamos previendo un crecimiento de 4,5. ¿Y cuándo retornamos al 1,5% de responsabilidad? Bueno, nosotros planteamos ya el año pasado, Carlos, un proyecto de ley donde hablamos de una vuelta a los niveles de sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, ¿verdad? Nosotros, en base a los ejercicios que estamos haciendo, estimamos llegar en el 2024, pero todas estas situaciones que hoy se están discutiendo, de aumentos salariales para ciertos sectores, en caso de que sean concedidos, ponen en riesgo de que podamos alcanzar esa meta en el 2024, ¿verdad? A ver, el Partido Colorado que está en el gobierno, usted que está dentro de este gobierno, ¿ustedes hablan con los legisladores del partido para que ellos voten en consonancia con el presupuesto que elaboró el Ejecutivo? Nosotros tenemos un relacionamiento bastante fluido con el Congreso Nacional, no solamente con los representantes del Partido Colorado, sino con todos los partidos, ¿verdad? Y tratamos de dar toda la información necesaria sobre el tema de presupuesto y también sobre otros temas que pueden tener impacto fiscal o impacto financiero, ¿verdad? Entonces, estamos en ese ejercicio, Carlos, prácticamente de manera semanal nos estamos reuniendo con la comisión bicameral, tanto con el presidente de la comisión, que es el senador Monjes, como con el vicepresidente, que es el diputado Tadeo Rojas, y realmente hay una apertura y un buen relacionamiento, y la idea, por lo menos dentro de la comisión bicameral, es tratar de sacar un presupuesto ajustado, como te decía, a las posibilidades y a las estimaciones que hace el fisco, y después haremos el mismo ejercicio también en cada una de las cámaras, ¿verdad? Y, ministro, toda esa plata subterránea que circula y que se habla que está por arriba de los 12.000 millones de dólares en Paraguay, ¿qué es lo que se puede hacer para que eso se blanquee y entre a formar parte de la economía formal? Y es un proceso de formalización. ¿Qué es lo que se puede hacer cada año, por ejemplo, para ir disminuyendo? Nosotros tenemos muy buenas expectativas con la reforma tributaria, ¿verdad? Hay que recordar que en el año 2019 se aprueba una nueva ley tributaria donde uno de sus pilares es justamente avanzar en ese proceso de formalización, y en la medida que contemos con mayor información acerca de los movimientos de las distintas áreas o actividades de la economía, obviamente eso va a ayudar a mejorar la recaudación y a que se vayan incorporando más sectores a la formalidad, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Después tenemos un sector informal por el lado del empleo, donde también estamos trabajando en propuestas para tratar de incorporar al sistema de protección social, ya sea del IPS y también del fisco, ¿verdad? Del sistema tributario, como te decía, para contar con esa información y ir formalizando parte de la economía que hoy está operando en el sector informal, ¿verdad? Esa es una realidad. Bueno, y esta pandemia y todas las medidas que se tomaron, ¿sirvió para meter a más gente dentro del sistema formal? Efectivamente sirvió, se cultivó todas las exigencias que tenían los subsidios que daba que dio el gobierno. ¿Sirvieron para atraer a la gente al sistema formal o no? Sirvió, Carlos, mencionaste el PTO. El PTO el año pasado, en la última etapa del programa, en los últimos pagos, tenía como exigencia justamente para recibir el pago estar registrado ante la Subsecretaría de Tributación. Bajo ese proceso se registraron a cerca de 400.000 nuevos contribuyentes. El gran desafío es sostenerlos dentro del sistema. Es ahí que estamos trabajando en generar incentivos para que esa gente finalmente opte por seguir en el sistema formal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando, como te decía, en propuestas relacionadas al IPS y enganchar eso con la parte tributaria, ¿verdad? Ahora, ministro, usted sabe que las asesorías son una fuente importante de ingreso de mucha gente y que es usado más para la corrupción que para otra cosa en nuestro país. ¿Usted advierte o le dice a los ministros del Ejecutivo que traten de evitar lo máximo posible la contratación de asesorías? Por ejemplo, le doy un caso, el Ministerio de Obras, lleno de ingenieros y arquitectos, contadores y administradores. Pero para cualquier obra necesariamente hay una contratación de asesoría de ingenieros para hacer algo que los propios funcionarios del Ministerio de Obras pueden hacer. Y además está esa famosa cláusula del 20% de sobreprecio que se exige. Nunca es 14 o 13 o 10, siempre es 20%.
¿No hay alguna indicación desde el Ejecutivo para terminar con ese tipo de situaciones? Porque eso sí nos saca mucha plata del presupuesto, ministro. Bueno, con relación a las consultorías, Carlos, en parte estoy de acuerdo con lo que mencionás. Si la institución tiene una capacidad Claro, instalada para exacto. poder generar propuestas de modificaciones o estudios, obviamente la recomendación es no seguir engrosando el presupuesto público para contratación de terceros, ¿verdad? Pero hay casos donde sí se necesita el apoyo especializado, pero en temas muy puntuales, ¿verdad? Mencionaste obras públicas y ahí el gran desafío que nosotros tenemos en este periodo justamente de convergencia es avanzar en modalidades de inversión pública no tradicionales, ¿verdad? Como las APP, las de llave en mano, concesiones, etcétera, donde esos procesos previos a una licitación, los estudios de prefactibilidad y factibilidad son claves para que finalmente la obra sea rentable obviamente para el inversor y concluya en tiempo y forma. Y ahí también va enganchado con lo que mencionabas, ¿verdad? Los sobrecostos que después se generan en la obra pública parten por un mal análisis o por un mal estudio de factibilidad o prefactibilidad, entonces van de la mano. Por otro lado, Carlos, hay que decir también que aparte de este tema de presupuesto que estamos discutiendo, un tema no menos importante son las reformas, ¿verdad? Y las reformas son cada vez más urgentes. Y en ese sentido nosotros planteamos una reforma de nuestra ley de compras públicas, ¿verdad? Y ahí seguramente vamos a poder resolver varias de las cuestiones que estás planteando, ¿verdad? El tema de los sobrecostos, de hasta qué porcentaje se pueden ampliar los contratos, Exacto. en qué casos se pueden ampliar los contratos y en qué casos no. Y otras cuestiones que realmente, como dijiste, van a generar espacios para que nosotros podamos reasignar esos recursos que hoy se están malgastando, pues esa es la realidad. Sí. Estamos pagando un sobrecosto por un bien o un servicio y poder redireccionarlos a otras necesidades o a otras urgencias. Entonces, esas reformas son claves, Carlos, y es tan importante como el presupuesto es avanzar con esta reforma de compras públicas, del servicio civil, la de la ley de responsabilidad fiscal que te mencionaba. Entonces, esas son claves para asegurar este proceso de consolidación de nuestra economía. Por eso me decía, incluso aceptando que hay consultorías que son necesarias, aceptando eso, aún así está el sobreprecio del 20% que sí o sí se aplica a todas las obras públicas. Nunca es 14, 13, 10 o algunas veces no hay, ¿verdad? Siempre es 20%. Esto es imposible eso. Y como te decía, Carlos, parte del diseño del proyecto, si un diseño está bien proyectado, bien trabajado, bien proyectado, no necesita ninguna ampliación, ¿verdad? Se supone que se consideraron todas las posibles situaciones que se puedan dar durante la ejecución del contrato, no es necesario ampliar ni siquiera 1%, ¿verdad? Bueno, con o sin consultoría siempre hay una adenda del 20%. Sí. Siempre, siempre, siempre. Sí. Por otra parte, ¿qué pasa con los alimentos en Paraguay? ¿Por qué la suba de los alimentos y qué se puede hacer para detener? No es un fenómeno único de Paraguay, hay que reconocerlo, es un fenómeno mundial, ¿verdad? Pero en Paraguay se dan ciertas situaciones muy llamativas. Somos productores de carne, pero sin embargo el mismo precio de la carne en Paraguay es la que se vende en el supermercado en Chile. Y no es justo. Y con otros alimentos también. Es decir, ¿qué se podría hacer? ¿Qué aconseja el Ministerio de Hacienda ante esta situación? Mira, es un tema muy complicado, ¿verdad? Justamente hace unos días tuvimos una reunión del equipo económico para tratar exclusivamente de este tema. El Banco Central hizo una presentación al respecto. Ellos lo que observan son dos factores que están influyendo de manera importante en el aumento de los precios. Son factores, como bien dijiste, que no son exclusivos de nuestro país. En parte es consecuencia también a este periodo de post-pandemia que están saliendo la mayoría de los países, donde hay mayores demandas de alimentos, mayor demanda de combustibles. Entonces eso hizo que suba, por un lado, los precios del petróleo. Eso obviamente tiene un impacto no solamente en el precio del combustible en nuestro país, que es un importador neto de ese producto, sino también en toda la cadena de transporte, ¿verdad? Sí. Y finalmente eso también termina impactando en el precio de los alimentos. Por otro lado, también el aumento consecuencia de la mayor demanda de commodity, el precio de la soja, del maíz y de varios productos agrícolas. Por un lado le conviene al productor porque subieron los precios a nivel mundial, pero por otro lado también suben
los precios en el mercado interno, ¿verdad? Esos alimentos también son insumos que ellos dan para alimentarle a las gallinas, al chancho, etcétera. Entonces, es toda una cadena que finalmente hace que hoy exista una presión muy importante sobre los precios. Pero por otro lado, el Banco Central ve que esto es un fenómeno transitorio, ¿verdad? Ellos creen que esto se va a ir disipando con el correr de los meses en la medida que la economía se vaya normalizando. Entonces, esperemos que estas presiones inflacionarias que vienen principalmente por factores exógenos a nuestro país, por lo cual las herramientas que se puedan tener son limitadas para tratar de contener eso. Pero, como te decía, lo que ellos visualizan es que esto es un fenómeno transitorio, ¿verdad? Entonces esperemos que en los próximos meses esto se pueda ir estabilizando y volvamos a niveles de inflación que caracterizaban a nuestro país, que estaban en torno al 4%, 3-4%, ¿verdad? Ministro, le pido un favor. Si el presupuesto se eleva en demasía, van a tener el coraje, es decir, el gobierno va a tener el coraje de vetar aquello que va a ser imposible de cumplir, o van a aceptar y van a ver después, de acuerdo a los ingresos, cómo se va distribuyendo el dinero. ¿Qué es lo que piensan hacer? Mira, mucho va a depender, Carlos, de la cuantía en la cual se dé ese aumento, si es que se da. Ojalá que no, nosotros estamos... Ya hay 200 millones y son 15 días 200 millones de pedidos, ¿verdad? Sí. Como te decía, nosotros confiamos bastante en el Congreso. Yo creo que en los últimos años han mostrado de que han respetado los topes. Eso también es un tema muy importante. Pero por otro lado, en el caso de que se excedan, digamos, en los presupuestos que son aprobados, hay que analizar si estamos hablando de aumentos que van exclusivamente a gastos rígidos como salarios o otro tipo de gastos. Obviamente nosotros vamos a plantear el veto, ¿verdad? Porque esos aumentos no solamente son aumentos para el año que viene, sino son aumentos que ya quedan para siempre. Exacto. Cuando yo otorgo un aumento salarial a un sector, esos aumentos ya quedan para siempre. Es un gasto fijo que va a tener el Estado de aquí para adelante. Hay que recordar lo que ocurrió en el 2013, 2014, donde se aumentaron salarios por 500 millones de dólares, y esos 500 millones de dólares son anuales, ¿verdad? Sí. Todos los años estamos pagando 500 millones de dólares más por esos aumentos que se dieron. Entonces, dependiendo de cómo se den esos aumentos y en qué sectores, tenemos esa propuesta o esa herramienta del veto, ya sea parcial o veto total, la cual ya ha sido usada por el Ministerio de Hacienda en el 2017, 2018. El Ministerio de Hacienda ha vetado en el 2017 totalmente el presupuesto y en el 2018 de manera parcial. Así que a nosotros no vamos a dudar en utilizar todas las herramientas que estén al alcance nuestro para recomendar al presidente la mejor decisión, ¿verdad? Bien, esperemos que sea así. Y te agradezco que hayas venido, ministro. Y sé que muchas veces estás muy cansado, pero nos gustaría, mientras se discuta el presupuesto, que tengas la voluntad de estar acá con nosotros para explicarle a la gente cómo se está haciendo el presupuesto. ¿Puede ser? ¿Cómo no, Carlos? Mira, el presupuesto más que nunca yo creo que es un tema que tiene que involucrarle a toda la sociedad, porque aparentemente es un tema que atañe exclusivamente al sector público y no es así, ¿verdad? Al final estamos discutiendo una ley que le va a afectar al ciudadano el año que viene, ya sea a través de los bienes o servicios que se plantean entregar en el presupuesto, como así también a dónde van a ir destinados los recursos que finalmente son de toda la ciudadanía, ¿verdad? Una de las fuentes más importantes de financiamiento del presupuesto son los ingresos tributarios, el otro es deuda, los otros son recursos que generan las propias entidades y en todos los casos son aportados por el ciudadano, ¿verdad? Entonces es una ley sumamente importante y que tiene que involucrar a toda la sociedad realmente. Bien, te agradezco que hayas venido, ministro. No, por favor, Carlos, como te decía, de mi parte siempre a las órdenes para tratar de explicar todas estas cuestiones del presupuesto. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, a la vuelta con el actual ministro de Salud, el viceministro Hernán Martínez, porque el ministro está de viaje en Ginebra. Vamos a la pausa y ya retornamos. En Bristol, aprovechá solo por esta semana una cuota de regalos en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online
en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos con el viceministro Leonardo Martínez de Atención Integral de la Salud. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un placer. No, gracias a usted. Carlos, así que gracias por la invitación. No, gracias por venir, doctor. Siempre un placer charlar contigo. Y hacemos la declaración. La doctora Lida Sosa es la que está ocupando el despacho del ministro, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. ¿No es usted? No, es la viceministra. A usted él le envía acá nomás al programa. Él me envía acá en su representación. Y tengo que mencionarlo cada vez que vengo en su representación. Espero que me esté viendo desde Ginebra. Desde Ginebra. Sí. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a recibir muchas vacunas. ¿Y qué pasa con la gente que no se está vacunando cuando hay vacunas? Es llamativo, cuando no había vacunas la gente quería vacunarse. Ahora que hay vacunas, un día explota y al otro día ya no se va casi nadie. ¿Qué pasa así, viceministro? Mira que es una pregunta bastante difícil de contestar. Nosotros de repente arriesgamos algunas que otras respuestas, pero no tienen un rigor científico, ¿verdad? Es un comportamiento raro. Un comportamiento raro. Nosotros estuvimos muy contentos el lunes cuando vimos que había una masiva cantidad de personas y dijimos, bueno, arrancamos de nuevo porque hoy tenemos vacunas. El hecho de haber disminuido la edad con la vacuna AstraZeneca, seguir teniendo Pfizer, ¿verdad? Por supuesto, también nos sacó un poco la presión la Sputnik, el segundo componente que recibimos la documentación y que por suerte nos salió el documento del laboratorio que tuvo observaciones por la OPS. Y es un comportamiento llamativo. No sé si es el hecho de que hay una disminución importante de casos y la gente pueda decir esto ya no requiere de una vacunación, cosa que no creo. Me consta que todos los medios de comunicación siguen insistiendo de que la pandemia no terminó, de que esto, incluso hablamos de una tercera ola que nos puede golpear. Y de todos modos fue una estrategia el hecho de haber dicho vamos a vacunar hasta acabar stock. Como diciendo, quizás la gente diga, bueno, me voy antes que acaben las vacunas, ¿verdad? No tuvo el efecto que nos hubiese gustado, ¿verdad? De todos modos tenemos... Que en Paraguay el cementerio es la teoría, evidentemente. Sí. De todos modos tenemos siempre alguna estrategia. Ahora la estrategia que estamos madurando ya lo vamos a pasar en limpio es el hecho de acercarnos a la gente, acercarse, por ejemplo... Brigadas. Exacto. La idea es llevar un móvil de salud con brigadas de vacunación y a través de ustedes, por ejemplo... hacer una difusión de que vamos a estar en tal barrio los días lunes y martes para todas aquellas personas, ¿verdad?, que quieran vacunarse. Con eso rompemos un poquito el impedimento que te dicen muchos adultos mayores. Sí, el ministerio se va a acercar a la gente. El ministerio se va a acercar a la gente. Y existe otra posibilidad que el señor ministro de Salud ya lo expuso en el gabinete, la posibilidad de acercarnos a los centros comerciales donde hay una gran afluencia de personas. Estamos hablando del mercado de Abasto, del mercado 4, mercado de San Lorenzo, porque hay una cuestión también que menciona la gente. Yo no puedo ir a perder una mañana, porque si yo voy y dejo mi puesto no vendo ese día. Hay mucha gente que vive el día a día. Sí. Entonces es otra de las ideas que tenemos ahora. Simplemente estamos esperando una buena cantidad de vacunas, planificar, pero hay otra cuestión. Necesitamos que la gente se registre y tenemos un déficit importante en el registro para la vacunación. De todos modos, aunque no se registren, nosotros vamos a acercarnos a ellos y ofrecerles la posibilidad de registrarles y vacunarles al mismo tiempo. En toda esta tarea que están haciendo, ministro, es decir, cuando acuden a la gente, ¿hay mucha gente que se niega a ser vacunada o no? La mayoría no, pero hoy en día estamos viendo este fenómeno que lastimosamente, como las noticias corren tan rápido y todos tenemos acceso a las noticias, sí están eligiendo ya plataformas. Ajá. Están eligiendo plataformas, ¿verdad? Preguntan qué plataforma hay y si uno le dice, tengo tal plataforma y, bueno. ¿Cuáles son las menos aceptadas? Las chinas.
Entre ellas. Entre ellas. Y hoy en día, tengo que decirlo, la Sputnik. La Sputnik, sí, claro. por el hecho de que la OPS había hecho una observación, ¿verdad? Y hay una cuestión también que no podemos negar, ¿verdad? Que hay países que hoy en día ya No están aceptan la Sputnik. negando Estados Unidos, sí. exactamente. ¿Y por qué, ministro? ¿Qué tiene la Sputnik para que Estados Unidos diga no vamos a permitir el ingreso de gente vacunada con Sputnik? Mira que yo le pregunté a los expertos y no es una cuestión científica. O sea, la Sputnik pasó como todas las vacunas por, digamos, estrictos controles, ¿verdad? Y se la consideró una de las mejores vacunas en un principio. Hoy en día, lastimosamente, tenemos ese inconveniente de que hay países que ya no aceptan ni siquiera la posibilidad de que entres al país. En el peor de los casos, te mandan a hacer una cuarentena de 7 días, ¿verdad? Entonces, hoy en día, si esto continúa, hay mucha gente que no va a poder viajar, ¿verdad? Exacto. Una cuestión también que nos preocupa, por eso yo le comenté justamente a la gente especializada en esto, tenemos que ir viendo y revisando algún tipo de literatura para decir, señores, esto no es una cuestión científica, o sea, la vacuna no es mejor ni peor que la otra, ¿verdad? Pero esa es una realidad hoy. Una realidad. ¿Qué va a pasar con la huelga de médicos? Bueno, ¿Cómo van a solucionar ese problema? El ministro de Hacienda dice que no tiene el plata. Bueno, Y que no le va a dar los 1.000 millones que ustedes pidieron tampoco. no va a dar. Mira, Carlos, por más de que algunos colegas me dicen, ustedes se pasan con los discursos y estamos cansados de los discursos y les entiendo. El ministro de Salud, en todas las reuniones que tuvimos, siempre nos dijo, señores, nosotros estamos de acuerdo con las reivindicaciones, pero hay cuestiones que no están en nuestras manos. Y esto es una cuestión presupuestaria. Esto surgió, y tienen razón los colegas cuando dicen, hace demasiados años que estamos con eso. Esto lleva más de 10 años, ¿verdad? Esto nació para evitar que algunos especialistas migren hacia, digamos, al sector privado. Más que nada hacia una ONG que en aquel momento llegó y ofrecía una buena cantidad, o sea, mucho más de lo que ganábamos nosotros en esa época, ¿verdad? Entonces mucha gente empezó a migrar, ¿verdad? Y eso yo siempre dije, o sea, siempre buscamos Claro. una mejora económica y eso no es malo, al contrario. Mismo. Entonces surgió como una estrategia de darle la posibilidad al médico en ese momento, a los intensivistas, de darle la oportunidad de tener 3 vínculos con el Estado de 12 horas. Y hacían 36 horas con 3 vínculos de 12 horas, ¿verdad? Posteriormente, otros grupos de colegas que también dijeron, nosotros también somos tan imprescindibles como los intensivistas, hicieron su protesta y se empezó a dar también, ¿verdad? Ahí se crea la inequidad y nosotros entendemos que hay una inequidad. Es lo mismo que yo esté trabajando 24 horas, ¿verdad? Ganando el mismo sueldo que Carlos Peralta, que está trabajando 12 horas, y entendemos eso. Ahora la cuestión es cuando vamos a Hacienda, que es el dueño del Tesoro, dinero, claro. y nos dice, señores, yo en este momento no tengo para darles esa cantidad, porque tengo que sostener vacunas, tengo que sostener a las 10.000 personas que ingresaron, tengo que sostener el pago de la farmacéutica y no tengo. Nosotros no nos quedamos con eso, volvimos a reunirnos hoy con el ministro Llamosa, ¿verdad? Le volvimos a peticionar alguna posibilidad, ¿verdad? Mañana tenemos una tripartita de nuevo. ¿Y qué le dijo el ministro? ¿Hay alguna posibilidad? Y existe que lo va a anunciar mañana el viceministro, ¿verdad? Existe alguna mejora, no en la medida que se pide, pero existe también la posibilidad de pedir una ampliación presupuestaria, ¿verdad? Eso, de hecho, el ministro de Salud lo pidió en su momento, ¿verdad? Ahora, de ahí viene el tema de que nos den o no nos den, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros, y no es un discurso, yo soy médico, Carlos, y espero que mucho más pronto que tarde vuelva otra vez a la trinchera, ¿verdad? Y yo tengo mis 12 horas y yo no quiero volver a las 24 horas, ¿verdad? Pero acá, repito, hay cosas que están en nuestras manos y vos sos testigo de que el ministro de Hacienda dijo que no tiene la cantidad de dinero suficiente. No tiene, exactamente. Entonces lo que nosotros hacemos es seguimos insistiendo, porque el ministro desde Ginebra
Hoy nos llamó y nos dijo, vayan, reúnanse, vuelvan a pedir, insistan. Si le dijeron no, vuelvan a pedirlo, ¿verdad? Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Realmente estamos tratando de sostener los servicios principalmente de No van a urgencia. poder llegar al porcentaje que piden, pero sí podría haber mejoras. Alguna que otra mejora, ¿verdad? No en la cantidad, o sea, lo que los No en colegas la proporción piden, que quieren. claro, es si yo gano 4.600.000 por 12 horas y estoy haciendo 24, lo que corresponde es doblar eso, Sí. ¿verdad? Y ahí está la brecha, y esa es la brecha del cual habla el señor ministro de Hacienda, ¿verdad? Sí. Y dice, no tengo de dónde sacar, ¿verdad? Y bueno, estamos en eso, estamos, como dije, la instrucción del ministro Borba, sigan insistiendo. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con los terapistas que se necesitan? Nosotros, justamente con la visita de la comitiva del presidente de Chile, tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Salud de Chile. Ustedes saben que Chile tiene un sistema de salud muy bueno. Sí. Entonces yo le pedí permiso al ministro de Salud y le dije, ¿le puedo pedir algo? Sí, claro. Entonces me acerqué y le dije, señor ministro de Salud, yo quiero pedirle algo. Yo necesito firmar con ustedes como ministerio una especie de convenio para que los médicos jóvenes de Paraguay vayan a hacer una pasantía, por ejemplo, en la terapia intensiva, en una sala de reanimación de un hospital de referencia. Y me dijo, sin ningún problema, lo vamos a hacer. Entonces se nos ocurre esto, darle la oportunidad al médico joven, ¿verdad?, de salir del país, pagado por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, a formarse. Como Y terapista. después, como terapista. Hoy en día en Que nuestro falta gran- mucho, y hoy, mucho acá en Paraguay. muchísimo, ¿verdad? Y darle esa oportunidad. Yo no digo aumentarle el sueldo porque luego vamos a crear una inequidad con el resto de los colegas. Quizás se pueda haber algún tipo de otro tipo de compensaciones, pero es una idea y también lo estamos hablando con la gente de Argentina. Lastimosamente estamos todavía con el problema de cierre de fronteras, pero yo creo que se va a solucionar, ¿verdad? Es más, queremos también ir un poco más allá, hablar con la gente de México, hacer lo mismo, ¿verdad? Expandir un poquito y darle la oportunidad al colega joven de poder ir a hacer una pasantía o por lo menos un año de especialización, pero repito, pagado por el ministerio. Pagado por el ministerio. ¿Y por qué no se amplían las plazas en el CONARIEM, por ejemplo? ¿Es factible eso? Es una cuestión presupuestaria. También. Sí, porque sale del dinero de Hacienda, del Tesoro, ¿verdad?, pagarle a los residentes, ¿verdad? Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que hacer atractiva la especialidad, ¿verdad? Sí, Hay muchos mitos de terapia intensiva. Dicen, por ejemplo, que es muy estresante, eso es muy cierto. Que se trabaja demasiado, eso es muy cierto. Pero yo también les digo que el hecho de estar en una terapia intensiva y de ver a un paciente con unas chances bajísimas y poder sacarle al paciente y que el paciente salga vivo, ¿verdad?, eso no tiene precio, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la estrategia para hacer atractiva para ser atractivo para los jóvenes. Exactamente. ¿Sí? Algún tipo de orientación vocacional, promocionar un poco lo que es la terapia. Fíjense ahora, Carlos, muchos paraguayos le deben la vida a los terapistas. Totalmente. Muchísimos paraguayos le deben la vida a los terapistas. Y son personas, ¿verdad?, que se dedicaron y que aprendieron en pleno vuelo. Y yo siempre dije, el médico paraguayo no tiene nada que envidiarle a un médico que se formó en otros lugares. Eso es una buena noticia. Ojalá puedan hacer, porque necesitamos terapistas, necesitamos más hospitales de referencia en todos los departamentos, de ser posible, hospital de trauma en todos los departamentos es necesario, porque la salud es una cuestión de segundos, son segundos la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. En cuanto a la atención médica, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que está señalando. Pero hay otro tema más. ¿Qué va a pasar con el pago de los sanatorios? ¿Cómo está la deuda con los sanatorios? Bueno, nosotros hemos solicitado a los parlamentarios una modificación de la ley para utilizar los fondos del FONACIE, que son alrededor de 40 millones de dólares, ¿verdad? Lo que le corresponden a salud. Exacto, sí. Entonces, hay buena respuesta y eso hay que decirlo. ¿Qué están pidiendo sobre y nada, que podamos utilizar los fondos del FONACIE para pagar de los una sanatorios. sola vez? Si es posible. Porque son 10 millones anuales, creo que eran, ¿no? Sí, 40 millones de dólares serían, o es la deuda que tenemos con los sanatorios. Y nosotros, Carlos,
no queremos que ese convenio termine, porque no podemos estar, digamos, arriesgándonos a que una tercera ola nos golpee y que haya gente que no pueda ser atendida. Entonces nosotros haremos lo imposible. Ya se hablaron con varios diputados y la mayoría dice nosotros vamos a apoyar ese cambio de la ley, ¿verdad?, para poder utilizar los fondos del FONACIDE y así empezar a pagarle de la forma más rápida a los sanatorios. Es decir, lo que están pretendiendo es acelerar el proceso, en vez de esperar en un año, conseguirlo, lo de 4 años, conseguirlo en uno solo. Esa es la idea, de tal manera que ellos puedan tener el dinero, porque ellos invirtieron mucho dinero, ¿verdad? Y ese dinero nosotros tenemos que obligarle a ellos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la obligación de pagarles a ellos porque ellos cumplieron con nosotros. ¿Y por qué no se usaron los 150 millones de la CAF para pagar a los sanatorios? Eso estaba prácticamente ya comprometido con otras cosas, como ser plantas de oxígeno, como ser recursos humanos que tenemos que pagar. Son 10.000 funcionarios que teníamos que pagar. Teníamos que pagar también la deuda que existe con las farmacéuticas, ¿verdad? Y con eso prácticamente se nos iba todo. Entonces, la alternativa que tenemos es los fondos del FONACIDE, que es un dinero que está ahí, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un cambio en la ley para poder utilizarlo. Y bueno, ¿y tiene buena receptividad en el Parlamento? Totalmente. Yo las veces que tuve la oportunidad de acudir, realmente tienen cuando se trata de salud, y raras veces ellos dicen no. Siempre están, digamos, con una iniciativa de ayudarle a la salud, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque ellos entienden. Como vos dijiste, un enfermo no puede esperar. Un enfermo tiene que recibir la atención en ese momento. Sí. Definitivamente. ¿Y con los laboratorios y las farmacéuticas cómo está la deuda? Esa sí que es una gran deuda. Esa es una gran deuda y justamente... ¿Cuánto suma ya hoy día eso? No tengo los datos porque no manejo, ¿verdad? Pero está por encima de los 150 millones de dólares. Sí. Entonces la idea es con este préstamo tratar de paliar un poquito la deuda que tenemos con los sanatorios, con la farmacéutica, porque si los sanatorios privados con sus terapias son fundamentales y sin medicamentos tampoco no podemos hacer gran cosa. Y tenemos que honrar esa deuda porque de lo contrario puede que, nunca lo hicieron, pero están en su derecho de decir, señores, no me pagan, yo no les doy más. Y esa es una deuda solamente del Ministerio de Salud. La del IPS es otra deuda. Es otra deuda. Es otra deuda, sí. ¿Verdad? Pero todo dentro del sistema de salud. Todo dentro del sistema de salud, ¿verdad? Y alguna vez tenemos que ir, yo sueño con el sistema único de salud, donde ya no exista, o sea, no es que no exista, sino que un paciente, aunque no sea asegurado, ser atendido en cualquier lugar. Tener un único fondo para salud, comprar, eso va a significar, comprar en escala va a significar incluso abaratar costos, ¿verdad? Y nosotros tuvimos muy buena experiencia con los hospitales integrados. Ciudad del Este, ¿cuántas vidas se salvaron con el hospital integrado de Ciudad del Este? Nosotros hasta hoy tenemos equipos, incluso recursos humanos del Ministerio en IPS y no vamos a sacarlo así nomás, ¿verdad? Entonces, esto se tiene que consolidar de una buena vez por todas, el Sistema Único de Salud. Clínica, nosotros estamos también trabajando con la gente de clínica, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? ¿Y cómo está la relación con los laboratorios y las farmacéuticas? Se sigue hablando, realmente son personas muy tolerantes, ¿verdad? Se ha pagado alguna que otra deuda, pero la deuda es grande y la idea es tratar de pagar todo lo que se pueda antes que se cierre el año y ver ya la posibilidad de que se inicien los pagos. Yo sueño como funcionario del ministerio, ¿verdad?, que nosotros no tengamos deuda, que todos los meses nosotros podamos honrar nuestras deudas, ¿verdad? Pero es tan grande el gasto en salud y que a veces no se puede, ¿verdad? Pero sigo insistiendo en esto, Carlos. El presupuesto de salud es insuficiente. Sí, no, va a ser siempre insuficiente, viceministro. ¿Y cuánto es lo que estiman pagar de los 152 millones de dólares que le den a los laboratorios farmacéuticos? ¿Cuánto estiman pagar antes de fin de año? Y por lo menos el 50%. Por 75, lo menos. Buena plata. Sí, por lo menos eso. Se está trabajando para eso, ¿verdad? Y bueno, lo ideal sería pagar el 100%, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando de realidades. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Fuimos a defender el presupuesto, o sea, el préstamo de 150 millones, ¿verdad? La cooperación andina. Y
y prácticamente ese día los diputados aprobaron. Por eso digo de que demasiada buena predisposición de los diputados y los senadores. Viceministro, ¿qué hubiese pasado en Paraguay si no teníamos las donaciones? El 66% de las vacunas aplicadas en Paraguay son de donaciones. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no teníamos las donaciones? Y lo hubiésemos pasado mal, ¿verdad? Pero también es interesante, Carlos, que las donaciones son productos también de que ellos nos ven como un país que realmente intenta o hace las cosas. Sí, obvio, claro. Yo te cuento, Carlos, que esa donación de 1 millón que después pasó a otro millón fue producto de que esa gente vio cómo estábamos trabajando, cómo había gente que se partía el lomo para tratar de sacar esto adelante. Bueno, y ahora, ¿cuántas vacunas vamos a tener hasta fin de año? Se hablaba de 4 millones de vacunas. Sí, mira, tenemos, por ejemplo, las 1.700.000 de Pfizer, ¿verdad? Que todavía faltan. Que faltan todavía. Los 2 millones de Covaxin que India todavía en este momento no liberó por una cuestión que es de público conocimiento. Y los 3 millones de mecanismo COVAX para noviembre que está comprometido, que fue producto del viaje. Y ahí se salda con el mecanismo COVAX. Y prácticamente saldamos con ello, ¿verdad? Y después le decimos chau y nunca más nos vemos, Bueno, esa parte yo no puedo... Mire que nos hicieron sufrir, ¿eh? Sí. Sí, no, de hecho que sí, como es de público conocimiento, el ministro parece que levantó la voz, ¿verdad? Y golpeó la mesa, ¿verdad? Sí, y bueno, se consiguió esto, ¿verdad? Pero la pasamos mal. Sí, la pasamos mal. Entonces, ¿cuántas vacunas en total? ¿3 millones más? 3 millones más 1.700.000 más 2 millones. Son casi 7 millones de vacunas. Sí. Y ya eso va a incluir la vacunación de los chicos de 5 a 12 años. Estamos en eso con una de las plataformas, exactamente. Porque hoy la población... es la Pfizer, ¿no? Sí, en este momento sí, ¿verdad? La objetivo aumentó. En un principio eran 18 años para arriba. Exacto. Y ahora y después bajamos a 12 y ahora tenemos que bajar aún más, que es una buena noticia. Sería un sueño cumplido que nuestros chicos escolarizados vayan ya inmunizados a la escuela. ¿Y por qué sin tener muchas vacunas, de repente empezó a bajar considerablemente la cantidad de infectados y de fallecidos? ¿Qué pasó? Yo recuerdo que fue un día así, 96 muertos y después al otro día 16. Pero así, y después ya se mantuvo 20, 22, pero ya no subió. ¿Qué pasó para que drásticamente se produjera un descenso? Mucha gente se enfermó y toda esa gente que se enfermó adquirió una cierta inmunidad natural. Entonces el virus comenzó a no encontrar a los susceptibles. El hecho del uso del tapabocas, porque hay que decir una gran verdad. Sí, la gente mucha gente cumplió y sigue cumpliendo. Entonces el virus encontró ya una persona que no era susceptible. Y en tercer lugar, las vacunas. No podemos negar, hay personas que se vacunaron con 2 dosis y se enfermaron y te mencionan que fue un día de dolor de garganta y un poco de fiebre y terminó, ¿verdad? Sí. Ahora, siempre existe el temor de que no olvidemos de esto, empecemos a fiestas aquí para allá, ¿verdad? Egreso. Esa es la preocupación que tenemos ahora. Hay algunos estudios que señalan de que el COVID quedaría como una gripe, finalmente. Claro, es una gripe, ¿verdad? Una gripe. Una gripe una gripe. Claro, lo que pasa es que nos tomó vírgenes de inmunidad, ¿verdad? Vírgenes, o sea, era un virus nuevo, nuestro sistema inmunitario no lo identificaba, entonces hizo estragos con nosotros, ¿verdad? Entonces, la idea es llegar a un 80% de la población objetivo antes de fin de año y con eso tener una especie de... ¿Vamos a llegar al 80? Esa es la idea. Ojalá que nos lleguen todas las vacunas prometidas y por sobre todas las cosas que la gente acuda a vacunarse. Sí, definitivamente. Cuente con nosotros para la campaña. Te agradezco, viceministro, que hayas venido una vez más. Siempre es grato compartir contigo porque explicas clara y sintéticamente las cosas como son. Así que te agradezco que bajes a nuestro nivel, nosotros los seres humanos, para entenderle a ustedes los científicos. Yo soy más ser humano que cualquiera, así que gracias, Carlos, por la invitación. No, gracias a usted por venir. El viceministro de Atención Integral de la Salud, el doctor Hernán Martínez. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de economía y lo social. De qué manera todo esto que está pasando en la sociedad va a afectar la economía con Carlos Fernández Valdovinos. Ya regresamos.
tal, don Carlos Fernández Baldovino? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas Bien. noches para vos, para la teleaudiencia. Encantado de estar en el programa nuevamente. Gracias por venir. Bueno, antes que nada, ¿de qué charlaron ayer los expresidentes del Banco Central? ¿Qué analizaron ayer los expresidentes del Banco Central? Mira, tal vez haya pasado desapercibido, pero en el mes de mayo, exactamente el 18 de mayo, se cumplieron los 10 años de la implementación de las metas de inflación. ¿Qué es esa? La nueva forma de hacer política monetaria, la nueva forma de controlar la inflación. Entonces, fue una ocasión en la cual estuvimos a los tres a quienes nos ha tocado administrar el Banco Central bajo este nuevo esquema. Jorge Corvalán, que fue el que implementó, yo estuve en el medio, ¿verdad?, durante 5 años, y ahora José Cantero para llegar a completar los 10 años. Así que creo que era una ocasión para celebrar. Hubieron muchos países, ayer recordábamos, que intentaron hacer eso. Te doy un ejemplo, Argentina, y fracasaron en el camino. Entonces, acá no solamente es implementar un esquema de política monetaria, sino tener éxito en la implementación. Y eso Paraguay lo ha logrado, y lo ha logrado hace mucho tiempo, ¿verdad? Seguimos teniendo una de las monedas más estables de la región. Y que ya está celebrando ahora el año que viene, dentro de poco ya celebra 80 años. Ricardo Caballero, quien es, creo que el jefe de la división de economía del MIT en Boston, justamente había concedido una entrevista a un diario, no sé si creo que chileno, y donde hablaba acerca de cuáles eran los países que iban a recuperarse más rápidamente. Y citaba a Paraguay, increíblemente, entre esos países que podían recuperarse. Y tenía un negro augurio sobre Argentina, en particular. ¿Cuál es la situación de Argentina? Y esa situación de Argentina puede ser de arrastre también a sus vecinos. La situación argentina es estable, establemente inestable. Ellos ya desde inicio del siglo XX están transitando por este camino lleno de subidas y de bajadas, y cada vez más pronunciadas. Entonces, terminan por lo general en el mismo lugar que partieron de hace 10 años, 20 años o 30 años. Entonces, la Argentina es un caso excepcional que creo que va a ameritar mucho estudio por parte de los economistas, politólogos, sociólogos, de tal manera a ver qué es lo que pasó y qué es lo que no hay que hacer. Porque yo creo que es... Comparó a la Argentina, es decir, como un tobogán camino a ser Venezuela. Sí, y después va a dar un volantazo y puede volver a subir, y todo el mundo va a tener buena expectativa, porque es un país muy rico. Pero después desperdician esa riqueza por cuestiones políticas, por peleas que hay allá. Y bueno, como te digo, están casi en el mismo lugar que a inicios de este siglo. Bueno, y ya que ayer se reunieron y hablaron del control de la inflación, ¿qué pasa en este momento que se está disparando la inflación? Los productos de la canasta básica han subido, no solamente en Paraguay, han aumentado prácticamente en el mundo. En esta región se siente mucho más. Bueno, ¿por qué se da esa situación y de qué manera eso va a afectar al presupuesto del año que viene y a los próximos años? ¿Y cómo se puede controlar? Bueno, empecemos con lo que está pasando, y lo que se está viendo es el precio de una buena parte de la canasta que mide la inflación acá, que es la parte de alimentos y combustibles principalmente, básicamente materias primas. No es un fenómeno doméstico únicamente, es algo general. Uno mira cómo está Brasil, ya pasó los 10% de inflación, ¿verdad?, en los 12 meses. Lo mismo pasa en Perú, en Chile, en donde sea. En todos lados la inflación está elevada. Por esta cuestión, porque las economías se están recuperando, y eso hace de que la demanda también aumente, entonces también te pone presión a la inflación. Y también por la cuestión de la política fiscal, que en la mayor parte de los países fue muy expansiva y todavía no ajustaron totalmente. Entonces tenés por lo menos 3 elementos que hacen que los precios hayan subido. ¿Qué hacer? Y bueno, tenemos que primero tenemos que analizar bien eso, y después ver qué podemos hacer con las políticas domésticas. El Banco Central empezó ahora el ajuste de su tasa, y después seguramente algunos me van a retar por decir de que hay que aumentar esa tasa más agresivamente. O sea,
estamos con una tasa del 1,5 cuando que lo normal, en una situación normal, es por lo menos de 6%. Entonces hay un largo camino que recorrer. La política fiscal también vamos a terminar este año, espero, por debajo del 4% del PIB, que creo que es el objetivo del gobierno, pero vamos a estar por ahí muy expansivo. Entonces tenemos que ver un poco qué podemos hacer con esas políticas de tal manera a ir normalizando las mismas, de tal manera a ayudar a atenuar el incremento de precios. No va a ser posible contener porque hay un fenómeno mundial que no vamos a poder hacer mucha cosa con respecto a eso. Ahora, pero hay alguna situación, por ejemplo, el de la carne, podemos controlar, somos productores de carne, estamos entre los 3 países más consumidores de carne per cápita. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que hoy, en este momento, en estos días, el precio de la carne en el supermercado, acá en Paraguay, de la carne paraguaya, está prácticamente al mismo precio que la carne paraguaya en Chile o en Alemania. ¿Y cómo es posible que, si nosotros somos los productores, no estamos pagando flete, no estamos pagando transporte, no estamos pagando impuestos, logística, etcétera, etcétera, pero sin embargo el precio de la carne que vamos a consumir es el mismo precio que tiene la carne paraguaya en Chile y en Alemania, por ejemplo? Y te hablo por gente que me envió, que tuvo la gentileza de enviarme el ticket del supermercado de la carne paraguaya. Vi esa foto y realmente es un fenómeno que no es usual en primer lugar. Entonces tenemos que empezar a analizar por qué se está dando ese fenómeno. ¿Quién es el que se está quedando con algo de manera irregular? Sí, absolutamente. Ahora, abstrayendo de eso, lo que sí te puedo decir es que hay un ciclo también en el precio de la carne. Si recordás un poco hace un año y algo hacia atrás, cómo los ganaderos estaban protestando porque se le pagaba $1 el kilo, creo, $1 y tanto, ¿verdad? Ahora están súper felices porque está por encima de los $3. Entonces, es un ciclo que tiene explicaciones que van más allá de este fenómeno particular que vos dijiste. Y la carne refleja exactamente lo que refleja, por ejemplo, el petróleo, que está mucho más alto que un año atrás. Claro, pero o sea, en Qatar el petróleo no va a ser el mismo precio que en Paraguay. No, te estoy diciendo de que hay un fenómeno generalizado de que la carne está mucho más caro en todos lados. No lo estoy defendiendo ni en los supermercados, ni el productor, ni nada, sino hay un fenómeno global, pero hay fenómenos particulares que tenemos que analizar por qué la carne allá en Europa sale tanto como acá. O de acá como en Europa. Una de las cuestiones que yo veo es que es mucho más competitivo el mercado europeo, digamos, por ejemplo. Ahí tenés que competir con carne argentina, carne brasileña, carne uruguaya, entonces mucho más competitivo, no hay mucho margen, digamos, para el que se queda finalmente con la mayor parte de las ganancias. Entonces, eso es algo que tenemos que analizar y ver, por ejemplo, cómo podemos hacer más competitivo de repente también el suministro de la carne acá en Paraguay. Pero no va a ser fácil. Lo que sí, cuando me empezaste a hacer la pregunta, rápidamente ya dije, bueno, qué suerte que estuvimos hablando de la Argentina para saber qué no hay que hacer, ¿verdad? Que es empezar a poner restricciones a las exportaciones, que termina matando finalmente y se queda no solamente Europa sin carne, sino también el mercado doméstico sin carne. Para cualquier cosa que ponga ese tipo de restricciones, es una receta para el fracaso y tenemos que aprender de los ejemplos de los vecinos. Pero hay que parar la especulación en donde esté la especulación, hay que detenerlo también. Sí, coincido con eso. Hay que ver si amerita alguna intervención. Bueno, para eso está la Secretaría de Defensa del Consumidor. Creo que es la entidad que debería ver si existe algún problema de corrupción en las empresas que suministran eso o en los supermercados o donde sea. Ahora, Defensa del Consumidor lo que hace es monitorear precios. Mira que le sirve al Banco Central. Yo me acuerdo cuando estaba en el Banco Central le dije, hágame la misma canasta porque hay tantas críticas al Banco Central que es juez y parte, mide mal la inflación. Y le dije, hágame un poco, el Sedeco es independiente, ellos miden una canasta, vean cómo sale la nuestra con respecto a ellos. Y no fue sorpresa que nos da exactamente lo mismo, solo que la canasta del Banco Central es mucho más amplia. Pero por lo menos sirvió para ese ejercicio y yo creo que debe seguir. Y también cumplir con las otras funciones con respecto a la defensa del consumidor. Claro, y en este momento, todo esto que pasó hoy y que está pasando en Paraguay, el aumento de la criminalidad,
el aumento de los casos de sicariato, que ya no son exclusivos de las zonas fronterizas, sino que ya se da en todo el país. Estas protestas, estas movilizaciones violentas, enervantes, ¿de qué manera eso afecta a la economía? ¿Y de qué manera puede afectar a nuestra economía esta situación? ¿Y qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que hicieron otros países para evitar que eso influya, incida en la economía? Si el fenómeno se perpetúa en el tiempo, va a afectar y va a ser importante. Es imposible que alguien piense siquiera en invertir o en consumir. O sea, consumir, por ejemplo, ¿para qué me voy a un restaurante a las 11 de la noche si en la avenida alguien me puede asaltar? Es grave lo que está pasando y principalmente si esto se perpetúa hacia futuro. Así que hay que tomar el toro por las astas, porque siempre hablamos de seguridad jurídica, digamos, que no atraen, pero eso es más protección de la propiedad privada y demás. Bueno, acá ya es una seguridad física que nosotros estamos sintiendo y puede terminar haciendo mucho daño. Yo me acuerdo una época allá, y comienzo los 2000 creo que era, cuando mucha gente empezó a salir del país cuando habían estos secuestros, ¿verdad? Mucha gente salió del país, fue a vivir afuera y bueno, si esto se perpetúa, si tenemos este fenómeno de sicariato y demás, no sorprendería de que finalmente la gente que pueda va a terminar saliendo del país y eso va a afectar la marcha de la economía. Como te dije, hay que analizar también por qué está ocurriendo esto. Yo veo esto más como un fenómeno también regional, la violencia de las manifestaciones. Uno ve el caso de Chile, por ejemplo. Mismo, y para no decir que es de izquierda nomás, Estados Unidos, cuando entran en el Capitolio. Entonces esta no es una cuestión de izquierda o derecha, sino una cuestión Ecuador, de la forma en la cual se está manifestando la gente es mucho más violenta de la que era anteriormente. Entonces el daño que causan finalmente es mucho mayor al que causaba anteriormente, no solamente en lo material, sino también en las perspectivas de crecimiento o en las proyecciones de la economía. Hay que tener mucho cuidado y ver cómo cortar eso. Yo no estoy hablando acá de represión ni nada, pero estamos viniendo, si bien es cierto, vamos a crecer 4,5% este año, hay que acordarse, estamos viniendo, por ejemplo, de 2 años seguidos de retracción económica. Sí. Estamos viniendo de un año pandémico en donde se destruyó una gran cantidad de empleo, de que el empleo actualmente que se está creando es muy precario, porque es gente trabajadora por cuenta propia, por ejemplo. Entonces, todo eso termina afectando, digamos, el humor social y las manifestaciones ya se vuelven mucho más violentas. Bueno, ¿y qué es lo que hacen los países, que salieron de esta situación, pasaron por esta, pero salieron? ¿Qué es lo que se hace? Porque no creo que... Es decir, Paraguay no es muy atractivo para las inversiones a pesar de todas las ventajas comparativas que tenemos. No recibe mucha inversión como debiera ser o como se espera que reciba. Pero ¿qué tenemos que hacer para que lo que se tenga no se pierda? Ojo que cuando hablamos de inversión, yo no me refiero a aquel americano europeo que viene a invertir acá. La mayor parte de la inversión es la del paraguayo que está invirtiendo en nuestro país. Así que cuidado con que el paraguayo que hasta ahora está invirtiendo en el país decide agarrar, bueno, voy a llevar afuera porque no tengo seguridad acá. Y ahí va a ser un gran problema. Tenemos que darle las condiciones, digamos, condiciones de seguridad. Son 3 años bastante malos que tenemos hasta ahora. Bueno, esto se va a ir arreglando a los pocos, por lo menos en el lado económico, en la medida que hagamos bien las cosas de acá para adelante, para darle al sector privado el incentivo para invertir, para que cree empleo. Pero no, hay una varita mágica que al año siguiente te va a solucionar todos los problemas. Estuviste ahora con el villano del segundo semestre. ¿Quién es el villano del segundo semestre? El señor ministro de Hacienda, porque todo el mundo... Sí, le pide. Le pide y él no le da. Entonces es el villano del segundo semestre. No importa el gobierno y no importa la persona. Veamos qué pasa, digamos, en el Parlamento, si termina finalmente aprobándose algo decente que al sector privado le tranquilice y entonces diga, bueno, esto es serio, Paraguay vuelva a ser serio y vamos a invertir. Ahora, como economista, como expresidente del BCP, ¿cuánto es serio? ¿Cuánto de aumento del presupuesto, de este presupuesto, sería serio?
Cero o negativo, te diría. Yo hasta quedé un poco con ganas de que el ministro presentara un presupuesto un poco más ajustado de que él presentó. Presentó con 1,5, pero con las ampliaciones va hasta 3. Me hubiese gustado ver un poco menos que 3. Que sea más duro. No hay margen, Carlos, no hay ingresos, hay excesiva cantidad de demandas y no solamente eso. Ya hablamos de lo económico. Ahora, seríamos inocentes si pensáramos que todos los políticos piensan en la próxima generación y no en la próxima elección. Entonces, estamos en un momento eleccionario, no solamente ahora que vienen las municipales. Tenemos 3 años de campaña electoral. Bueno, y hay que acordarse nomás que en el año 2017 exactamente este mismo presupuesto en la temporada fue vetado. Fue vetado, justamente. Entonces, es el momento de mayor tensión probablemente en términos presupuestarios, así que esperemos que el Congreso se comporte con responsabilidad, escuche a la gente y vea de que va a tener que hacer magia y redistribuir lo poco que hay, no empezar a crear ingresos que no existen y empezar a dar cosas que no se pueden. En menos de 15 días ya la Comisión Bicameral aceptó $200 millones de aumento. Sí, no sé cómo se va a pagar. Porque es lo mismo que dijo el ministro de Hacienda. Yo tengo dudas hasta cómo se va a pagar, porque el déficit es básicamente, hay que juntar la plata a algún lado con endeudamiento y demás. 3% del PIB es alrededor de 1.200 millones de dólares, un poco menos. Entonces, si a eso le sumamos 200 y tanto más, no sé cómo se va a pagar. Aparte que no te podés endeudar para gastos corrientes. Entonces, no sé cuál va a ser la solución. Esperemos no llegar a la cuestión del veto, pero el Ejecutivo debería estar preparado para eso si es necesario. ¿Y te parece que este gobierno tendrá el coraje de vetar? Este gobierno. ¿Te parece que va a tener el coraje de vetar? Si a mí me preguntan y sale un presupuesto muy malo, yo le voy a sugerir que vete. Ahora lo que haga, no estoy yo ahí como ministro ni como presidente del Banco Central. No, cuando yo hago de este gobierno, en realidad hablo del presidente de la República, porque le pueden dar los consejos que quieran, pero finalmente el que decide es el presidente de la República. ¿Tendrá el coraje de aceptarlo o rechazarlo? Nunca es una decisión fácil, pero va a tener que ver cuál es el mal menor, vetar o aprobar un presupuesto que no es financiable y donde probablemente debido a la falta de dinero va a tener enormes protestas porque muchísimas promesas no se van a cumplir en marzo, abril o lo que sea. Entonces va a tener muchos problemas de ahí para adelante. ¿Cómo se soluciona el mal humor de los médicos y los docentes? Mira, yo soy un fanático del capital humano y eso implica dar buena salud y buena educación, pero buena salud y buena educación. Yo creo que estamos muy atrasados en términos de lo que se le asigna tanto a la parte médica, que mejoró bastante con la pandemia, lastimosamente por una mala razón, como también al sector de educación, que es fundamental. Pero los derechos llegan también con obligaciones. Así como yo resalto de que quiero darle más, no quiero darle más a todo el mundo. Como es el caso, si te acuerdas hace poco lo que fueron los exámenes con los directores. Y entonces, ¿cómo vamos a darles incrementos a todos, sin importar si son buenos o malos? Entonces, ahí yo ya empiezo a disentir. Démosles el doble del salario, genial, pero que den un buen servicio, tanto médico como en la parte educativa. Exactamente. ¿Y cómo vamos a tener la voluntad política para exigir eso a los docentes? Si acá el temor de los políticos es que se les paralice el país. ¿Cuál es el sector que puede paralizar el país? No es ni siquiera el transporte, es el docente. Es el docente. Estoy de acuerdo. Bueno, es un trabajo es una maratón. Sí. Empezar a digamos, no a presionar, sino a resaltar, digamos, estos problemas que existen con incrementos generalizados para todo el mundo. El sector educativo, para pintarlo crudamente, directores aplazados en su evaluación, docentes aplazados más del 50% en las evaluaciones, alumnos aplazados. Hay chicos que están en el 7º grado, pero en realidad entienden las cosas de 4º grado. Así mismo. Bueno, aplazados también los chicos. Es decir, el sistema está aplazado. ¿Cómo darle más
aumento salarial a personas que fracasan. ¿Qué es lo que premiamos? El fracaso. Sí, estoy de acuerdo y por eso es que hay que reprogramar todo, rediseñar todo y no tanto con el violín como hablan de la gran reforma educativa que al final no pasa nada. En serio hay que hacer, así como están pidiendo los médicos, creo que muy bien, una carrera médica. Tiene que haber una carrera docente, pero también con algunas evaluaciones en el medio. No que el paso del tiempo implique mayor salario única y exclusivamente, que ha sido la receta para el fracaso de todo el sector público, que vos porque te sentaste 5 años, se te sube el salario cada 5 años, o cada 3 años, o cada 2 años. Entonces hay que rediseñar muy bien. Yo creo que en el mundo existen experiencias exitosas. Yo no soy un profesional, digamos, que estudió toda la cuestión del diseño educativo, pero yo creo que hay muchas experiencias exitosas que podemos ver y podemos adaptarlo en Paraguay. No hay que, digamos, inventar la rueda. Adoptemos la rueda que ya inventaron otros. Sí, efectivamente. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo vencemos? ¿Y cómo hacemos que la clase política entienda y que tome las decisiones correspondientes? Carlos, nada en economía ni nada en una sociedad es una revolución. Hay revoluciones políticas, pero yo creo mucho en la evolución. Los países evolucionan y con eso se desarrollan tanto económico como socialmente. No existe una revolución que te deja mejor. Paraguay evolucionó en los últimos 20 años. Sí, en algunas cuestiones, Estamos hablando recién de los 10 años de meta de inflación. Sí. Acordate en los últimos 20 años. ¿Por qué no se puede replicar en educación y salud eso? Bueno, eso es algo que ya tienen que ser los gobiernos que digan, bueno, veamos el modelo del Banco Central donde el personal está bien remunerado, pero también donde creo que durante mi gestión, y ahora deben ser más del 60% tenía una maestría. ¿Y si blindamos al sector salud y al sector educativo así como se blindó al BCP? Pero genial, o sea, ojalá que podamos entre todos discutir cuál sería el mejor modelo de blindaje, de darle una carrera digna también a los maestros. Que no importe ni la política ni el padrino, sino el conocimiento. El conocimiento y que sus derechos vayan acompañados de obligaciones para con nuestros niños que son el futuro. Y sí, y para con los enfermos, en el caso de los médicos. En el caso de los médicos también. Sí, y es difícil pensar en eso. Yo creo que pasar del pensamiento a la acción es lo que estoy viendo que es difícil, pero bueno, algunos países lo pudieron. Yo soy, digamos, positivo con respecto a Paraguay y creo que de a poco vamos a ir poniendo este chip de tal manera que cambie la forma en la cual hacemos medicina y hacemos educación para la mayor parte de la gente. Y finalmente, en 1 minuto y medio, ¿cómo termina el 2021 para Paraguay? Económica y socialmente hablando. Económico es más fácil. Yo creo que económicamente va a terminar mucho mejor del año pasado. Tal vez la inflación un poco por encima de la meta del BCP, pero confío en que el BCP va a actuar, digamos, oportuna y decididamente, es decir, en tiempo y forma, de tal manera a que converja nuevamente la inflación en el año 2022 a su meta. En términos sociales, va a ser un año difícil. No estamos del todo recuperados y los indicadores laborales, de salarios, etcétera, indican que es un año difícil y vamos a tardar todavía en recuperarnos. Así que va a persistir el mal humor. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo terminan también las elecciones, ¿verdad? Que va a ser un reflejo un poco del humor de la gente con respecto a gobierno A, B o C. Bueno, vamos a ver. Bien, te agradezco que hayas venido, Carlos Fernández Baldovino. Siempre uno aprende contigo cuando te escucha. También debatir contigo es muy importante. Bajás al nivel de la comprensión de la gente, que yo te entienda ya, así que si yo te entiendo, todos te pueden entender. No, te agradezco que vengas siempre. No, muchísimas gracias y una última cosa. Celebramos los 10 años del esquema de metas de inflación. Esto había empezado en el año 2003, cuando justo los tres estábamos trabajando también en la misma gerencia de estudios económicos. Es interesante que ese mismo equipo que empezó a discutir termine implementando un esquema exitoso de control de la inflación. Ojalá. Gracias, Carly, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.